Buenas tardes, mi nombre es Patricia Jennifer Rodríguez Arellano. Soy alumna de la carrera de Medicina del grado cuarto, sección B de la Universidad Autónoma de Durango. Y en esta 12ª jornada de habilidades morfológicas y funcionales, yo les voy a hablar sobre la absorción de fármacos, vías de administración, distribución de los fármacos, cinética y depuración. Como punto de partida, antes de hablar de todos los procesos que la farmacología conlleva, vamos a dar concepto a esta importante ciencia de la medicina. La farmacología, pues, se define como el estudio de sustancias que interactúan con los sistemas vivos de procesos químicos. Estas interacciones generalmente ocurren por la unión de las sustancias a las moléculas reguladoras y la activación o inhibición de los procesos corporales normales. Dichas aplicaciones terapéuticas pueden considerarse el desempeño apropiado de la farmacología médica, que a menudo se define como la ciencia sobre las sustancias utilizadas para prevenir, diagnosticar y desde luego tratar enfermedades. Ahora hablaremos sobre la absorción. La absorción de un fármaco depende de sus propiedades físico-químicas, su formulación y su vía de administración. Las formas farmacéuticas, por ejemplo, comprimidos, cápsulas, soluciones, etc., están compuestas por el fármaco y otros ingredientes, y se formulan de manera que puedan ser administradas por diversas vías. Cualquiera sea su vía, en primer lugar los fármacos deben disolverse para poder ser absorbidos correctamente. La absorción del fármaco se dará paso cuando el fármaco pasa de la vía de administración hasta la circulación sistémica. Un fármaco debe atravesar varias barreras celulares semipermeables antes de alcanzar esta circulación. Pero, ¿cómo los fármacos pueden atravesar las membranas celulares? Bueno, pues ahora en este diagrama podemos observar que será logrado a través de difusión pasiva, difusión facilitada, por transporte activo y pinocitosis. Entonces vemos que el fármaco va a poder pasar de forma a favor de gradiente o de forma en contra de gradiente. A favor de gradiente es lo que se conoce como difusión. Esta podrá ser pasiva, ya que los fármacos pasan directamente sin ayuda de ninguna otra sustancia, o bien podrá ser facilitada por una proteína de transporte. Estas pueden ser saturables, específico o competitivo, y esto más que nada es para alargar la duración. El transporte activo será en contra de gradiente, usando de igual forma una proteína de transporte. En este caso sí se utiliza energía, ATP. Este tipo de difusión es la que se lleva a cabo en la mayoría de los fármacos. La última forma de que los fármacos pasen será por medio de la pinocitosis. Este es un sistema de transporte para fármacos de alto peso molecular y en el que se verán implicadas la formación de vesículas. Entonces decimos que para una absorción exitosa es preciso el hablar de las vías de administración que existen, ya que dependiendo de la forma en que se va a administrar un fármaco es que se va a absorber más cantidad o menos cantidad del fármaco biodisponible. Vías de administración. Muy bien. Esta es la forma en que ingresa un fármaco a los tejidos u órganos diana. Existen varias razones por las que se usan diferentes vías de administración en la medicina clínica. Esto más que nada se usa por conveniencia. Lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, al administrar un fármaco por vía oral, esto es para maximizar la concentración en el sitio de acción, o de forma transdérmica para prolongar la duración de la absorción del fármaco, etcétera. Muy bien, entonces existe la vía oral, que pues, se introduce por la boca y se absorbe en el tracto digestivo. La vía intramuscular, este medicamento se introduce dentro de un músculo a través de una aguja. La vía intravenosa pues va a ser la más rápida en entrar al torrente sanguíneo y se va a introducir pues por vía de una aguja también. La vía tópica se aplica en la piel por medio de geles, pomadas o cremas. La subcutánea pues se introduce a través de una aguja de punta fina en el tejido debajo de la piel. La vía inhalatoria, pues estos medicamentos se introducen directamente en los pulmones por medio de la inhalación. La vía transdérmica, este medicamento se introduce en el organismo por absorción transdérmica mediante parches. La vía rectal se introduce en el organismo a través del orificio rectal por medio de supositorios. Está la vía nasal,
que este medicamento pues es por las vías nasales, la vía oftálmica, más que nada utilizado para las afecciones oculares, la vía óptica va por el conducto auditivo y finalmente la vía vaginal. Este medicamento pues se introduce en el organismo a través del canal vaginal, para esto para tratar infecciones o inflamaciones, etcétera. También tenemos la vía sublingual y esta más que nada es utilizada para poder omitir el efecto del primer paso. Ahora hablaremos sobre distribución. Una vez que el fármaco penetra en la circulación sistémica, se distribuye entre los tejidos corporales. Esta distribución no suele ser uniforme debido a diferencias entre la perfusión sanguínea, la fijación de los tejidos, por ejemplo, pues su contenido graso, el pH regional y la permeabilidad de las membranas celulares. Una vez que el fármaco entra a nuestro torrente sanguíneo, desde ahí tiene que distribuirse al órgano diana. Muy bien. Los fármacos que se disuelven en agua son hidrosolubles. Los fármacos que se disuelven en grasas son liposolubles. Y otros fármacos se concentran en gran medida en una pequeña parte del cuerpo únicamente. Esto puede ser, por ejemplo, el yodo, que se concentra sobre todo en la glándula tiroidea. Los fármacos penetran en diferentes tejidos a distinta velocidad, dependiendo de su habilidad para atravesar las membranas. Los fármacos liposolubles atraviesan con rapidez las membranas de las células que los fármacos hidrosolubles. Para algunos fármacos, los mecanismos de transporte ayudan al movimiento dentro o fuera de los tejidos. Hablando ahora de la cinética, pues esto es el estudio de cómo el organismo procesa el fármaco. Estos procesos farmacocinéticos determinan la concentración del fármaco en el organismo. Básicamente estudian la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación del fármaco. Las dosis estándar de un fármaco se basan en ensayos en voluntarios sanos y en pacientes con la capacidad promedio de absorber, distribuir o eliminar el fármaco, pero hay que tomar en cuenta que estas dosis no serán adecuadas para cada paciente. Varios procesos fisiológicos como el tamaño del cuerpo, la maduración, etc., y los procesos patológicos, por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca, con disfunción renal, dictan el ajuste de la dosis en pacientes individuales. Estos procesos pues modifican parámetros específicos de la farmacocinética. Los dos parámetros básicos son el aclaramiento y también la capacidad del cuerpo y el volumen de distribución. Bueno, pues el aclaramiento son la medida de la capacidad del cuerpo para eliminar el fármaco y el volumen de distribución va a ser la medida del aparente espacio disponible en el cuerpo para contener al fármaco. Ahora hablaremos sobre la depuración. Es la salida de los fármacos o metabolitos al exterior del organismo. El principal órgano encargado de la excreción es el riñón. La excreción renal desempeña un papel fundamental en la terminación de la actividad biológica de algunos fármacos, en particular aquellos que tienen volúmenes moleculares pequeños o poseen características polares. La excreción renal de fármacos es el resultado de tres procesos: la filtración glomerular, la secreción tubular y la reabsorción tubular. Bueno, en la filtración glomerular pasan a la orina todos los fármacos disueltos en el plasma. La secreción tubular puede llevarse a cabo de forma pasiva o por transporte activo. Y la reabsorción tubular es que pueden ser reabsorbidos volviendo a la circulación sistémica. Y todo esto es la eliminación a través de la orina. Está la excreción hepatobiliar, que es un compuesto de peso molecular alto y es por transporte activo. La eliminación es a través de las heces. Está la excreción pulmonar, es la más importante para los anestésicos generales y se eliminan siguiendo el curso de los gases. Y tenemos la excreción por las glándulas mamarias. La cantidad de fármacos eliminados suele ser pequeña y tienden a acumularse los fármacos de carácter básico. Muy bien, ya para concluir, es preciso decir que todos los procesos farmacológicos ya antes mencionados son indispensables para el buen funcionamiento y aprovechamiento terapéutico de este. Para que sea posible
que se pueda dar un eficiente mecanismo de acción del fármaco en el organismo y así se puedan alcanzar el fin terapéutico deseado con los mínimos efectos secundarios posibles, conduciéndonos así como profesionales de la salud a obtener el bienestar de nuestro paciente. Muchas gracias.